También saludamos en esta mañana a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal CMC Betel. Sé también bienvenido y que el Espíritu Santo ministre a través de esta palabra en tu corazón. Amén. Bien, hoy tengo para compartirles un tema que he titulado Solo con obediencia hay bendición. Amén. Y les voy a invitar a que busquen sus Biblias en Hebreos, capítulo número 5, versículos 7 al 9. Hebreos, capítulo número 5, del 7 al 9, dice así. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió? La obediencia. Y el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Bien, como les dije, el tema lleva por título, solo con obediencia hay bendición. Y aquí en estos 3 versículos que acabamos de leer en Hebreos, cuando los leemos, indudablemente nos trasladamos a ese pasaje que vemos en los evangelios cuando Jesús estuvo en el huerto del Getsemaní y estaba padeciendo, estaba en agonía, dice la Biblia en el evangelio de Lucas, dice que oraba en agonía, intensamente, y allí oraba Jesús y le decía, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estaba Jesús demostrando su humanidad, porque en su humanidad Él tenía dolor, en su humanidad Él no quería morir, en su humanidad Él se sentía que era muy duro lo que le iba a tocar vivir en las siguientes horas. Pero Él completó su oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces vemos que en la vida de Jesús no fue un guión aprendido o un parlamento que tenía que cumplir exactamente, un guión que tenía que cumplir. No, Jesús tuvo voluntad, pero a lo largo de su vida, Jesús renunció a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que es la obediencia. Y al final, en esto que estamos leyendo aquí, dice que estaba en su carne, estaba viviendo como ser humano, estaba sufriendo agonía, oraba intensamente, que tanto que derramó sangre en forma de sudor por causa de la agonía que estaba viviendo, pero ahí él una vez más renunció a su voluntad para hacer la de su Padre Celestial. Y eso es obedecer. Y por eso es que dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió a obedecer, dice la nueva versión internacional. Aquí la Reina Valera dice, aprendió la obediencia. Pero esa obediencia que le hizo sufrir y padecer, también lo llevó a ser el Salvador. Porque nosotros sabemos que Jesús es nuestro Señor y también le decimos, Él es nuestro Salvador. Esa obediencia lo llevó a ser el Salvador. Y si Jesús aprendió a obedecer, ¿qué nos quedará a nosotros? ¿Sí? Si Jesús, siendo 100% Dios, 100% hombre, aprendió la obediencia, tú y yo también necesitamos aprender a vivir en obediencia, ¿sí? Y cuando tenemos hijos, ¿qué le enseñamos desde pequeños? A obedecer a papá, a mamá, a las autoridades, a Dios, a los maestros, en fin. Y a obedecer se aprende. Dígale al que tiene a su lado, a obedecer se aprende. Pero duro, dígale, a obedecer se aprende. A obedecer, si Jesús aprendió, tú y yo podemos aprender, ¿verdad que sí? ¿Y qué es obedecer? Obedecer es, en palabras coloquiales, hacer caso, ¿sí? Pero ¿qué es obedecer? Es cumplir la instrucción, cumplir el mandato de alguna autoridad. Eso es obedecer.
Eso es sencillamente obedecer, pero cuando nosotros hablamos de la obediencia a Dios, ¿qué podemos decir? ¿Qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios es conocer su voluntad y hacer de esa voluntad mi voluntad, ¿sí? Es tomar la voluntad de Dios y hacerla mía. Eso es obedecer, que yo pueda hacer mía la voluntad de mi Padre Celestial. No sé si me estoy explicando, así que sea mía la voluntad del Padre. Y para eso la necesitamos conocer, ¿sí o no? Porque ¿quién puede cumplir algo que no conoce? Entonces, decimos la Biblia es un manual de instrucciones. Y la Biblia está allí, todas las instrucciones que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros vivamos y caminemos en ella para ser bendecidos. Sin embargo, hay gente que le cuesta seguir instrucciones. ¿Ha conocido usted una persona que le cuesta seguir instrucciones? Como cultura, los latinoamericanos, digamos, no quiero maldecirnos, pero por cultura, no somos muy buenos leyendo manuales de aparatos eléctricos o aparatos electrónicos. Escuché una vez en una conferencia a Yokoi Kenji, que es un conferencista colombo-japonés, es hijo de una colombiana, pero también hijo de un japonés. Y él decía que en su infancia, él recuerda mucho su papá, un japonés, 100% japonés, compraba un aparato, o sea, no recuerdo ahorita qué fue lo que colocó de ejemplo. Imagínense un televisor y estaban los hijos, vamos a abrir el televisor. No, hasta tanto no lee el manual. Y que entonces dicen, mi papá tardaba 2 días leyendo el manual y uno con ganas de que abran en la caja porque vamos a disfrutar el televisor, ¿sí? Y hasta que el papá, como buen japonés, no terminaba de leer todo el manual de instrucciones, no había el disfrute. A ver, dígame, levanta la mano, ¿quién hace eso aquí? Nadie. Somos latinos y los latinos como que no nos enseñaron mucho a leer instrucciones. No, eso es de una, que dice el hermano, hay que abrir, hay que disfrutar. Y entonces si la cosa se pone rojo, se pone de otro color, ay, ¿qué pasó? Ay, sí, vamos al manual. Y cuando hay algún desperfecto, ay, ¿qué dice el manual? ¿Sí? ¿Cuánto les ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? Y es que aprender a seguir instrucciones es una labor que debemos enseñar y que trae bendición. Y quiero hacer un símil con armar Legos. Mi hija ha tenido la fortuna, la bendición de poder contar con siempre, bueno, entre mi mamá y mi hermana, constantemente desde muy chiquitica le estaban regalando Legos, colecciones, para construir distintas cosas, ¿sí? No sé, ya tiene la casa de yo no sé quién, el parque de diversiones, lo último que armó fue la casa de Friends, y bueno, eso ya tiene un montón de colecciones que ya en la mesita no cabe, donde tiene todo eso. Y desde muy niño, entonces, bueno, yo me sentaba con ella, eso viene por edades, por número de piezas, por dificultad, y me sentaba con ella con el manual, eso trae un manual. Página 1, pieza tal, y la siguiente se va armando, ¿sí? Sucesivamente. Y entonces, al principio yo la ayudaba, pero después que ella aprendió a usar el manual de instrucciones, yo no la ayudé más nunca. Recuerdo que una Navidad, el 24, recibió una caja que era desafiante, creo que era lo de los aparatos estos así de diversiones que tenía que armar. Y entonces ella empezó, bueno, apenas se levantó, no desayunó, no comió, eso empezó a darle, no quería comer, y yo, hija, pero ven y come. No, mira, terminó a las 8 de la noche con esa satisfacción, en pijama y despeinada, pero terminó todo su día de labor siguiendo instrucciones. ¿Y cuál es la satisfacción de seguir las instrucciones correctamente? Llegar al objetivo propuesto, tener éxito, tener bendición. Entonces, cuando nosotros, y le hago este símil, porque el que arma Legos constantemente no se pone a pelear con el manual de instrucciones. Ay, esto será así. Ay, no, pero me parece que mejor es así.
¿no? O me voy a brincar de la página 25 a la 40 porque esto está muy fácil, esto no lo necesito ver. No, si usted se pone a pelear con las instrucciones, difícilmente podrá llegar a lograr el objetivo correcto. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, tiene muchas instrucciones para nuestra vida, que si la aprendemos a estudiar, si la aprendemos a seguir, tendremos bendición. Tenemos la satisfacción de ver la obra de Dios cumplida en nuestra vida por cuanto hemos sido obedientes. Amén. Bueno, y quiero compartirles algunos de los beneficios que trae la obediencia, así rápidamente con algunos versículos bíblicos o con algunas historias bíblicas que nos enseñan acerca del obedecer. Y lo primero que tengo aquí es: la obediencia desata la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Y voy a hablar de los apóstoles. Jesús, antes de irse, antes de ascender al cielo, ya les había dado la promesa de que sobre ellos vendría el Espíritu Santo. Sí, que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Qué instrucción le dio Jesús? Fácil, ¿sí? Manténganse en Jerusalén y ahí vendrá el Espíritu Santo a bautizarlos. Eso era la instrucción. ¿Será que era difícil la instrucción? No era difícil. Quédense en Jerusalén, había que esperar unos días, no muchos días iba a venir el Espíritu Santo a bautizar. Y entonces ellos fueron obedientes. Ellos esperaron los días, se mantuvieron en Jerusalén y dice la palabra que en el día de Pentecostés vino un viento recio y todos hablaron nuevas lenguas y ahí los bautizó, Dios los bautizó con el Espíritu Santo, porque fueron obedientes, porque obedecieron la instrucción que Jesús le había dado. Y difícilmente una persona andando en desobediencia a Dios, a su palabra, a sus líderes, a los pastores, a sus padres, podrá tener la manifestación del Espíritu Santo. Siempre vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo, vamos a ver la unción del Espíritu Santo con corazones rendidos a la voluntad del Padre, con corazones obedientes. Allí el Espíritu Santo se manifiesta con poder en nuestras vidas. Pero cuando hay personas en desobediencia, cuestionando la autoridad, criticando la autoridad, allí el Espíritu Santo no se puede mover. Allí el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón correcto. Y nosotros debemos tener el anhelo en nuestro corazón de agradar al Padre cada día de nuestra vida, de buscar obedecerle, de estar rendidos en adoración, rendidos en obediencia a nuestro Dios. Nadie dice amén. Yo que usted digo amén. ¿Sí? Dios desea corazones obedientes para poderlo usar de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan. Los apóstoles necesitaban la unción del Espíritu Santo para ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Tú y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder hablarles a otros de Jesús, para que tú seas instrumento en las manos de Dios para bendición de otros. Necesitamos al Espíritu Santo y solo bajo obediencia, solo bajo la rendición, allí el Espíritu Santo se va a manifestar. Escuché una vez al pastor Cash Luna que dijo: la unción sigue a la obediencia. Entonces así como que no lo procesé a la primera, ¿no? La unción, y se me quedó grabado. La unción sigue a la obediencia. Va a haber unción, va a haber manifestación del Espíritu Santo cuando hayan instrumentos de Dios rendidos a su voluntad. Allí se va a manifestar la unción del Espíritu Santo. Y encontramos en la palabra de Dios el contraejemplo, ¿sí? Que la desobediencia mata unción. Y lo encontramos en el rey Saúl. El rey Saúl fue ungido como rey. Él tenía la unción que Dios le había dado para que fuera el rey de Israel.
Pero Dios le dio diferentes instrucciones al rey Saúl y él desobedeció. Él le falló a Dios porque hizo las cosas a su estilo y a su manera. Y aunque no lo voy a detallar, solamente quiero leer el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que aquí es reprendido Saúl por el profeta Samuel. Y dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, como él no fue obediente a las instrucciones de Dios, entonces Dios los desechó. Aquí hace la comparación dice, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y la rebelión qué es? La rebelión es el antónimo de la obediencia. Podemos decir, el antónimo de la obediencia es la desobediencia y la rebelión. La falta de acatar las instrucciones, de la falta de obediencia, la falta de cumplir los preceptos. Y si hay algo que a Dios le duele en su corazón, es que desechemos su palabra, es que no la tomemos en cuenta, es que bueno, la escuché y se me olvidó. A Dios le agrada que tú y yo valoremos la instrucción que Él nos da, porque esa instrucción nos llevará a la bendición. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, la obediencia o la unción sigue a la obediencia, y la desobediencia o la rebelión mata la unción. Así, Saúl se quedó sin la unción de ser rey por falta de obediencia. Lo segundo que tengo por aquí es la obediencia trae provisión sobrenatural. Y el ejemplo que busqué fue el ejemplo de la viuda que era la esposa de uno de los profetas, de los hijos de los profetas. Ella tenía sus hijos, tenía a su esposo, pero su esposo muere y deja deudas. Y esas deudas, entonces fueron los acreedores, o el acreedor dice allí, perdón, no dije la cita, ese pasaje está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Entonces, vemos esa historia, la viuda está sin provisión, no tiene cómo pagarle al acreedor y el acreedor le está pidiendo 2 de sus hijos. En aquel entonces, pues bueno, se compraban esclavos, entonces digamos que el acreedor dijo, bueno, tú no tienes dinero para pagarme la deuda, entonces toma 2 de tus hijos y yo te voy a considerar como que la deuda se canceló. Pero imagínense a esta viuda, ya había perdido al marido, no quería perder también a sus 2 hijos, o a 2 de sus hijos, dice allí la palabra. Entonces ella acude al profeta Eliseo y le dice, mire lo que me está pasando. Aquí resulta que este acreedor viene, se quiere llevar 2 de mis hijos. Y entonces el profeta le dice, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tienes en casa? Y ella le dijo, tengo solamente una vasija de aceite. Y vino la palabra de Dios a través del profeta Eliseo y le da unas instrucciones, como 4 instrucciones que están en los versículos 3 y 4 de ese pasaje del capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Esa fue la instrucción que le dijo Eliseo. La mujer no dice allí en el libro de Reyes, no dice que tenía mucha fe. No dice. Dice que la mujer agarró a sus hijos, le dijo, bueno, vayan, busquen vasijas a todos los vecinos, que sean muchas, y nos encerramos aquí. Y entonces, por causa de la obediencia de ella hizo tal cual lo que le dijo el profeta.
Y ahí entonces hubo una provisión sobrenatural de parte de Dios, porque ella empezó a echar el aceite de la vasija que tenía, digamos que esa era su materia prima, y Dios se encargó de multiplicar el aceite de tal manera de que todas las vasijas estaban llenas. Y cuando se estaba llenando la última, la mamá le dice, pásame otra, que ya esta ya está llena. No, mamá, ya no hay más, ya se acabaron las vasijas. Y dice, entonces cesó el aceite. Ahí vemos, por obediencia, ella no cuestionó la palabra del profeta. Ella sencillamente fue y cumplió las instrucciones una a una del profeta y vio la bendición. Yo quiero que me coloquen allí en la pantalla una sencilla ecuación. Instrucción de Dios más obediencia trae bendición. Dios tiene muchas instrucciones en su palabra y aún instrucciones específicas para nosotros. Pero cuando Dios da la instrucción y encuentra un corazón obediente, siempre habrá bendición. Siempre habrá bendición. Pero está condicionado a que seamos obedientes. A que seamos obedientes, y esta mujer lo fue. A mí me impresiona que la palabra no dice la mujer viuda tenía mucha fe. No, la mujer fue y accionó conforme a la palabra. Y es que cuando nosotros valoramos la palabra del Señor y la ponemos en práctica y la ponemos en obra, allí habrá bendición. Allí habrá bendición. Y la palabra nos dice en Malaquías que debemos traer todos los diezmos al alfolí. Y dice, haya alimento en mi casa, trae los diezmos y yo me encargo de abrir las ventanas de los cielos, de derramar bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida. ¿Y qué más hace Dios? Dios que se compromete a reprender el devorador por nosotros, a que no se nos vaya el dinero en enfermedad, en accidentes, en reparaciones, a guardarnos, ¿sí? A que el devorador no venga por nuestros bienes. ¿Qué más se compromete Dios? A que seremos tierra deseable, a que seremos productivos. ¿Qué se compromete Dios? A que nosotros, que en nuestra vida no habrá esterilidad, sino productividad. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia. Ahí no dice, mire, lleve los diezmos y ofrendas con fe, clame, declare. No, ahí dice, tráelos y yo te bendigo. Tráelos y yo te bendigo. El profeta le dijo a la mujer, búscate búscate vasijas, llénalas y yo haré el milagro y yo traeré la multiplicación. Y Dios nos dice a nosotros, trae los diezmos al alfolí que yo me encargo de proveerte todo lo que te haga falta. Esa es el compromiso que Dios hace. Porque cuando hay obediencia, Dios trae bendición. Por eso le pedí que me hicieran esa lámina. Instrucción de Dios, más un corazón obediente, siempre se manifestará la bendición de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Qué otra cosa? La obediencia provoca milagros. Provoca milagros de cualquier tipo en función de la necesidad de la persona. Aquí traigo dos ejemplos. El ejemplo de Pedro y la pesca milagrosa. Y el ejemplo de Naamán. La obediencia provoca milagros. Mire aquí en Lucas capítulo número 5, del 1 al 11, ahí está el pasaje de la pesca milagrosa. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro y sus compañeros habían estado pescando toda la noche. Eso habían, lanzado la red, habían estado de madrugada, no habían dormido. Y dice la palabra que nada habían pescado, nada. Y Jesús le quitó la barca prestada a Pedro para predicar. Y estaba allí sentado y les hablaba. Y cuando él terminó de predicar,
él le dice, le da la instrucción. Y eso está en el versículo 4 de Lucas capítulo 5. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cuántas instrucciones dio Jesús? 2, solamente. Boga mar adentro porque estaban a la orilla, ¿verdad? Él estaba desde la orilla predicando, terminó de predicar y le dijo, bueno, vamos, boga mar adentro. Y lanza la red. Eso fue 2 instrucciones que le dio Jesús a Pedro. Y dice el 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué hizo Pedro? Pedro fue obediente. Dijo, mire, yo sé que no va a salir nada. Es que yo tengo toda la noche, mire, no han venido peces por aquí, trabajamos toda la noche, toda la madrugada, nada. Ya estamos descansados. ¿Para qué voy a lanzar la red? Ya yo sé el resultado. Y así hay gente que empieza a cuestionar la instrucción de Dios. Hay gente que en su experiencia y en su conocimiento le valen más que la obediencia. Pero cuando somos obedientes, matamos todo cuestionamiento. Hacemos morir el conocimiento previo. Hacemos morir las experiencias del pasado. Y accionamos en función de la instrucción de Dios. Eso hizo Pedro. Pedro echó a un lado su conocimiento, echó a un lado su experiencia. Si no, dijo, bueno, porque tú me lo pides, porque eres tú, yo voy a hacer caso, yo voy a obedecer. Pero ahí no dice que Pedro tenía fe. No, si apenas Jesús lo estaba llamando, él no tenía fe. Él no tenía fe y le quiero resaltar que muchas veces con obedecer comienza quizás a nacer la fe. Porque él obedeció, aunque él no tenía fe, obedeció porque tú me lo estás diciendo, yo voy. ¿Cuál fue el resultado? Fue mar adentro, lanzó la red y agarró, que dice que tantos eran los peces que la barca se hundía. Llamaron a otra barca, mire, son demasiados, compartamos aquí la carga de todos estos peces. Y las 2 barcas se hundían. Una multiplicación de esos peces. Dios los hizo traer, llenar la red por causa de la obediencia. Y muchas veces muchas personas tienen retenidos milagros por falta de obedecer, por falta de tomar la instrucción de Dios. Y Dios hablaba a mi corazón, a mi vida en esta semana y me hizo, diles a mi pueblo que sean obedientes, que tomen la instrucción porque tengo lista y preparada la bendición que quiero entregarle por causa de su obediencia, por causa de nuestra obediencia. Otro ejemplo que tengo acá es Naamán. Naamán, un general del ejército de Siria, dice hombre valeroso en extremo. Era un hombre valeroso, era un hombre valiente, guerrero, pero era leproso, estaba enfermo. Y entonces, para hacerles la historia un poquito larga, corta, que eso está en el 2 libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, él fue hasta donde el profeta Eliseo, y Eliseo ni siquiera le salió, ni siquiera le dijo mucho gusto, yo soy el profeta, mire, vas a hacer esto y esto, no. Él le mandó un mensajero y le da la instrucción para que obtuviese su sanidad. La instrucción la encontramos en el versículo, no voy a leer la instrucción. ¿Cuál era la instrucción? La instrucción era que él debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y a la 7ª vez iba a salir limpio. Esa era la instrucción. Pero Naamán, que él tenía un ego enaltecido, ¿sí? Se puso a cuestionar la instrucción de Eliseo y no le gustó el río, no le gustó que el río Jordán, que habían otros mejores ríos en Damasco. Él dijo, ¿cómo así? Yo pensaba que Eliseo iba a orar por mí, me iba a poner sus manos y entonces yo sería sano, él iba a invocar a Jehová. No, esto estaba bravísimo.
en términos coloquiales, estaba pataletoso, se puso muy bravo y pataletoso, malcriado. No, yo no. ¿Por qué? Porque era el ego enaltecido, ¿sí? Él no se esperaba eso. La instrucción no le cuadraba con su ego. Pero la obediencia mata ego. La obediencia hace morir el yo quiero, yo siento, yo soy, yo anhelo. Miren, la obediencia hace morir eso en el corazón. Y Naamán ya no iba a obedecer, ya se iba a ir bravo con su lepra en todo su cuerpo, pero lo convencieron. Entonces ahí, bueno, fue obediente, medio empujado, pero al fin fue obediente y se zambulló las 7 veces. Y dice la palabra que a la 7ª vez salió completamente limpio. Un milagro de sanidad que Dios obró por obediencia. Y es que Dios conocía a Naamán. Dios conocía la necesidad de salud de Naamán. Pero también por causa de ese milagro, Naamán creyó y fue salvo. Creyó en el Dios poderoso. Sí, y él dice, yo no voy a adorar a ningún otro Dios. Yo voy a adorar solamente a Jehová. Solamente voy a adorar a este Dios que me ha sanado. Y es que los milagros, cuando Dios los opera, siempre traen mucha bendición. O sea, no solamente la sanidad, también fue su salvación. Él se comprometió a adorar a solamente un rey. Y para nosotros poder cumplir, adorar solamente a Dios, quise decir, es que para nosotros cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros, necesitamos caminar en obediencia. Dios tiene grandes maravillas y grandes propósitos con cada uno de nosotros y amerita que nosotros seamos obedientes a su palabra, obedientes a su voz, obedientes a lo que está en la Biblia. ¿Amén? Bien, otra cosa que quiero compartirles es la obediencia demuestra tu fe. Y es que la obediencia está muy ligada a la fe y así como la incredulidad ligada a la rebelión. Pero aquí voy a hablarles de Abraham, porque todavía no era Abraham. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces aquí vemos la instrucción de Dios, que está en el versículo 1, pero leí hasta el 4 por un detalle. La instrucción de Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. En ese momento estaba Abraham viviendo en la tierra de Harán. Ellos originalmente eran de Ur de los Caldeos, pero allí el papá de Abraham había salido rumbo a Canaán y tomó a su hijo Abraham y también tomó a su nieto Lot. Lot era el sobrino de Abraham y su papá había muerto. Él era huérfano de papá. Y ellos habían habitado su tierra natal era Ur de los Caldeos. Habían emprendido viaje rumbo a Canaán, pero se habían detenido en la tierra de Harán. Y ahí permanecieron por un tiempo. Y estando en Harán, Dios ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, es decir, deja tu familia, ¿sí? Incluyendo a Lot, porque Lot era su sobrino. Y el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Entonces la instrucción de Dios allí fue parcialmente obedecida. Porque Dios le había dicho, deja tu tierra y a tu parentela. Pero resulta que el sobrino dice aquí que se fue con él. Yo no sé, Abraham se ve que amaba mucho a Lot. No sé si fue que su sobrino se lo pidió.
Si él dijo, ay, voy a dejar a mi sobrino aquí solo, mejor entonces yo me lo llevo. Bueno, aunque estaba con el abuelo vivió 200 no sé cuántos años, o sea, el abuelo había cuidado de él desde que había quedado huérfano de papá, mas sin embargo, Lot se fue con él. Y allí entonces hay una instrucción obedecida a medias, o digamos no a medias, parcial. Y Dios demanda de nosotros obediencia total. Y la bendición va a venir de parte de Dios cuando hay bendición total, cuando hay rendición total a Dios. Y entonces, bueno, ellos se fueron, tuvieron luego altercados sus pastores porque crecieron, porque tenían mucho, y entonces terminaron separándose. Y a mí, no por casualidad, el día que Lot y Abraham en ese momento que se llamaba Abraham, se separan, Dios le ratifica su pacto, y eso se los quiero leer. Inmediatamente cuando se separan, eso está en Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15, allí entra Abraham en obediencia total, porque ya era solamente él, solamente su familia. Y dice el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No por casualidad, el mismo día que hay la separación entre Abraham y Lot, allí ese mismo día Dios ratifica la palabra que ya le había dado. Y es que Dios quiere que nosotros obedezcamos de forma total, no parcial, lo que me conviene. Ay, porque es que la Biblia dice que debemos orar por los enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Ay, pero eso es muy difícil, yo eso no puedo. No, perdonar a todo el mundo, todo el que me hace daño. No, es que eso está demasiado rudo. No, yo perdono a la gente que tengo más cerca. Hay gente selectiva, ¿sí? Hay gente que le pone condiciones a Dios. La palabra de Dios dice, por ejemplo, id y haced discípulos de las naciones de la tierra. Y yo he encontrado excusas para eso, algo así como que yo voy y bueno, abro una célula cuando todos mis hijos llegan. Cuando todos mis hijos lleguen a Cristo, entonces yo voy y hago discípulos. Condicionan a Dios. En mi experiencia de liderazgo, yo he escuchado cualquier cosa cómo condicionan a Dios. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra y una obediencia total, no parcial, no condicionada. No poniendo, bueno, Dios, si tú haces esto, entonces yo hago esto. No. La palabra de Dios dice que debemos perdonar, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser mansos y humildes de corazón. Nos da instrucciones y está en nosotros tomar esas instrucciones y dejar que el Espíritu Santo nos moldee. Amén. Y quiero leerles lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice algo bastante revelador, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Siendo llamado, obedeció. Dice, ¿por qué? Por la fe. Entonces, la fe muchas veces nos lleva a obedecer. O sea, siempre, mejor dicho, la fe siempre nos va a llevar a obedecer. Siempre. Así como la incredulidad también llevará a la rebeldía. Cuando Dios regañó allá una y otra vez al pueblo de Israel en el desierto, Dios se ponía bravo porque es que no me han obedecido mis instrucciones, han sido rebeldes, no me han creído a mi palabra. Es que eso a Dios le duele, que no le creamos le duele, que no le obedezcamos le duele. Entonces allí está ligada la fe con la obediencia. Pero también encuentro en la palabra que gente sin fe obedeció y fue bendecida. La fe nos va a ayudar a obedecer, pero inclusive encontramos en la palabra del Señor gente que obedeció y fue bendecida, aunque la Biblia no dice que tenía mucha fe o que tenía fe. Amén. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para vivir en obediencia?
¿Cuántos quieren vivir en obediencia? Cultivamos nuestra fe y nos será fácil ser obedientes. Crecemos en fe y se nos va a hacer fácil obedecer. Y Dios desea que nosotros seamos un pueblo que escuchemos y obedezcamos sus preceptos. Y quiero leerles lo que dice Santiago, capítulo número 1, versículos del 22 al 25. Y dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Hasta ahí lo voy a dejar, después le leo el 25. Yo les digo, nunca entendía esto. Yo, ¿cómo así que una persona se va a ver en el espejo y se le olvide cómo era? Entonces dice Santiago que no debemos ser oidores, que vayamos a olvidar la palabra y que no seamos hacedores, que debemos ser oidores de la palabra y hacedores de ella. Porque escuchar la palabra no es suficiente. Es que nos gusta escuchar la palabra, es que, ay, me encanta cómo predica ese pastor. Hace unos chistes tan buenos. No, eso es buenísimo. Ay, que me encanta ir a la célula todos los martes porque allí dan palabra y dan un buen refrigerio. Ah, eso es buenísimo escuchar, yo me siento, me gusta. ¿Cuántos han visto que hay gente que le encanta escuchar la palabra? Pero ¿cuánto de ella hacen? Pero ¿cuánto de ella practican? Entonces no es suficiente ser oidor de la palabra. Es necesario también ser hacedor de lo que la palabra de Dios dice para yo poder vivir agradando a Dios y tener bendición de su parte. Amén. Entonces aquí Santiago hace una comparación. Una comparación que yo nunca entendía. Bueno, ¿cómo así que una persona se mira en el espejo y entonces después se volteó y se le olvidó? Y mire, buscando diferentes versiones en años para poder entender, es hasta que me llegó la revelación de Dios, hasta que lo pude entender. ¿Para qué nos vemos en un espejo nosotros? Para reflejar nuestra imagen, ¿verdad? Pero para hermosearnos más. Claro, dice el hermano. ¿Para qué nos vemos en un espejo sino para hermosearnos más? Si hay algo que está fuera del lugar, uno lo acomoda, ¿sí o no? ¿Ah? Vean a un hombre que use gelatina en su pelo, soledad, y hasta que no hay un pelito fuera del lugar, no se deja de pasar el peine. Las que tenemos hermanos varones, esposos que han usado esa gelatina, sí saben, ¿verdad? Que eso se dan ahí los hombres. Pero las mujeres también, para hermosearnos, nos maquillamos y hasta que no nos sale la línea bien como es la cosa, ahí no nos dejamos de estar frente al espejo. ¿Sí o no? Un espejo es para reflejar nuestra imagen y que podamos corregir aquello que anda mal. Pero ¿quién se mira en el espejo y se ve que tiene un hueco aquí en la camisa y se va y se le olvidó que tenía el hueco y no lo corrigió? Hace el ejemplo así, Santiago. Aquel que escucha la palabra y no la hace, se le olvida, pues no le puso, esa es tan buena la palabra, no me gocé en el servicio el domingo, pero después no la hace. Viene a ser como esa persona que pasó un tiempo en el espejo, que vio que habían cosas que corregir y no las corrigió. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la palabra de Dios nos permite conocer qué parte de nuestra conducta es necesario hermosear. Porque Dios nos quiere hermosos. Porque Dios nos quiere que nuestra conducta glorifique su nombre. ¿Qué tan poquitos? Amén. Se los voy a repetir. Dios quiere que nuestra vida, que nuestra conducta glorifique su nombre. Eso quiere Dios de nosotros.
que le reflejemos con nuestro andar y con nuestra conducta. Y eso hace la palabra del Señor. Eso hace la palabra del Señor. Si entonces escuchamos y nos gozamos con la verdad, pero no la ponemos en práctica, venimos a ser como esa persona que pasó un tiempo en el espejo, vio que había algo que corregir y no accionó. Y se fue así, se le olvidó. Dice el versículo 25 que me faltó por leer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Allí está la clave. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la que produce libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú y yo estamos atentos a la palabra del Señor y venimos al servicio y anotamos los versículos y estamos atentos y no estamos en el celular mandando mensajes, WhatsApp, no estamos en Instagram, sino que estamos concentrados en la palabra. Vamos a la célula y en la célula anotamos y en la célula podemos intervenir. Aquí en un servicio no, pero en las células podemos intervenir y estamos conectados con la palabra de Dios, estamos atentos. Estoy leyendo la palabra en mi casa y puedo sentarme a estudiar la palabra y estar conectada con Dios, conectada con la palabra, atenta. No pendiente de quién me va a llamar, no pendiente de cuántas notificaciones hay. Mire, yo pongo ese teléfono en silencio, que ni suene, ni vibre, ni nada. Quiero escuchar la voz de Dios. Eso es estar atento a lo que la palabra de Dios dice. Dios desea que tú y yo estemos atentos a su palabra, que la valoremos, ¿sí? Que la valoremos. Lo segundo que dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley y persevera en ella. Mire, nosotros podemos quizás recibir revelación de parte de Dios, pero aún la palabra revelada, la palabra implantada en nuestro corazón, debemos perseverar en ella, debemos repetirla, debemos confesarla. No en vano Dios le dijo a Josué, ¿qué le dijo Dios a Josué? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que puedas hacer, para que puedas guardar, para que puedas cumplir la palabra, debes permanecer. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque como resultado de permanecer, como resultado de no quitar la palabra de mi boca, como resultado de una y otra vez insistir, podré hacerla y podré ser bienaventurada en lo que haga. Eso dice Josué, capítulo número 1, versículo 8. Ese fue el consejo que Dios le dio a Josué. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Permanece, ¿sí? Dios le dio la instrucción a su pueblo. Escriban la palabra en los postes, escriban en los portones, declárenla a sus hijos en la noche, declárenla en la mañana, háblenla mientras estén en el camino. Una y otra vez, porque en la medida que tú perseveras en la palabra de Dios, en esa misma medida vas a poderla poner en práctica. Pero aquella persona que escucha una vez al mes vino al servicio, se le olvidó, o una vez fue a la célula y no regresó, y bueno, solamente va una vez al mes a la célula. Así no funciona, no sirve, no hay resultado, ¿sí? Dice en ese versículo 25 que no debemos ser entonces oidores olvidadizos, sino hacedores. Vamos a poder hacer la obra, vamos a poder hacer la palabra, y el resultado de ser oidor y hacedor
es ser bienaventurado, es ser 3 veces feliz, es que yo hago y todo lo que hago va a prosperar, todo lo que yo hago va a salir bien, porque lo estoy haciendo no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Y mi Padre que está en los cielos derrama su bendición sobre mi vida. Amén. Y les quiero leer este versículo 25 de Santiago, pero en la nueva versión, en la traducción viviente dice, pero si miras atentamente en la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y de allí surgió el título de este mensaje. Dios me bendice por mi obediencia. Es que la palabra del Señor debemos amarla, atesorarla. Y cuando nosotros se nos revela la palabra y permanecemos en ella, entonces nuestra fe también va a aumentar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos vivirla, ponerla en práctica, y en esa misma medida vamos a recibir bendición de lo alto, bendición de Dios. Mire, a mí me gusta mucho el Salmo 119, habla de la palabra de Dios en diversos versículos. Sabemos que el Salmo 19 es el más largo de todo, pero ahí uno lo va leyendo por partes y se va gozando, se va deleitando. En los versículos 92 y 93 habla el salmista de su experiencia, y yo en ciertos momentos me he sentido identificada mucho con estos versículos. Y dijo el salmista en el 92, y dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Mire, aquí el salmista está hablando de que él vivió aflicción. No sé si por desobediente, porque bueno, se equivocó, no tomó la instrucción de Dios. No sé por qué, ni lo voy a juzgar. Solamente él dice, si no hubiese tenido tu palabra en medio de mi aflicción, ya yo hubiese perecido, ya me hubiese muerto. Pero sé que tu palabra me ha vivificado. Y él hace una palabra, un compromiso, una declaración, y dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Entonces por eso yo sospecho de que se había equivocado y había sido un poco desobediente. Porque dice nunca jamás, o sea, no me quiero olvidar de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Él comprobó lo bueno que es no olvidar los mandamientos y hacerlo, porque eso trae vida. Eso trae bendición, eso trae crecimiento, eso trae prosperidad. Mire, hacer la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar en esta tierra. Es lo mejor, porque vivir con Dios, vivir de su mano es lo mejor que nos puede pasar. Entonces el salmista dijo así, el salmista dijo, no, nunca jamás yo aprendí, la palabra me da vida. La palabra nos corrige, la palabra nos instruye, la palabra nos dirige. Pongámosla en práctica, seamos obedientes a lo que Dios demanda de nosotros y veremos su bendición. Amén. Comencé con Jesús y termino con Jesús. Comencé con Jesús en el versículo de Hebreos que dice que Él aprendió obediencia. Jesús aprendió a obedecer, pero esa obediencia lo llevó a una gran bendición, que está en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Miren lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios por causa de que Jesús aprendió a obedecer? Lo exaltó hasta lo sumo, hasta donde lo que no había más. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él fue obediente, Él se humilló, sufrió, se separó del Padre, le dolió por amor a ti y a mí, por obediencia al Padre Celestial, por cumplir el propósito que Dios, el Padre, había establecido para su vida. Él vino aquí a la tierra a ser el Salvador. Él vino a la tierra a tomar tu lugar y el mío. Él vino a la tierra a cargar mi pecado, a cargar tu pecado. Y porque Él fue obediente, Dios lo exaltó. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y Dios tiene para nosotros grandes bendiciones que las podemos tomar o las podemos perder si no somos obedientes. Pero así como Jesús aprendió la obediencia, nosotros como pueblo de Dios podemos aprender a vivir en obediencia absoluta a la palabra de Dios, permaneciendo en ella y haciéndola. Y todo el plan y el propósito que Dios tiene escrito para nosotros habrá de cumplirse. Amén. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Porque Dios bendice cuando hay obediencia. Te voy a invitar a que estés de pie. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta separar los tuétanos de las coyunturas, Señor. Gracias porque tú en esta mañana, Señor, has hablado a tu pueblo, porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor, de la necesidad de ser obedientes, de poder escuchar tu palabra y no quedarnos solamente en conocer la instrucción, sino ponerla también en práctica. Señor, tu palabra es verdadera, tu palabra es verdad y nosotros sabemos que si caminamos en ella habrá bendición. En muchos pasajes bíblicos vemos, Señor, tu mano poderosa bendiciendo a hombres y a mujeres que fueron obedientes a la instrucción. Hoy yo te pido, Señor, por todo este pueblo que está reunido en esta mañana, en este primer servicio, Señor. Hoy queremos rendirnos delante de ti, rendir nuestro conocimiento previo, rendir nuestro ego, rendir los cuestionamientos y los razonamientos a tu palabra, a tus instrucciones. Hoy en esta mañana es tu oportunidad. Ríndete delante de la presencia del Señor y dile al Señor: quiero ser obediente, quiero alegrar tu corazón, siguiendo cada palabra, siguiendo cada instrucción que tú das en ella. No quiero ser un oidor olvidadizo de tu palabra, sino un hacedor de ella, porque sé que en ella encuentro vida, porque sé que en ella encuentro salud, porque sé que en ella encuentro paz, porque sé que en ella tengo salvación y vida eterna. Hoy háblale al Señor. Y si tú has fallado, si tú has estado en terquedad, has estado ignorando los preceptos de Dios, si has estado peleando con Dios, estando en desacuerdo, hoy yo te invito a que pases al frente y vengas con un corazón arrepentido delante de la presencia del Señor. Y hoy les puedas decir al Señor: perdóname, quiero comenzar de nuevo, perdóname, no quiero escuchar tu palabra y no hacerla. Capacítame, Espíritu Santo. Hoy yo te invito a que estés allí en la presencia del Señor y clámale allí en tu lugar, o ven hasta el altar y dile al Señor: me arrepiento, quiero comenzar de nuevo, quiero una renovación de mi relación contigo.
Quiero agradarte en obediencia. Quiero agradarte escuchando tu voz.